¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El tráfico está terrible. Parece que fuera viernes de noche aquí, ¿no? Salí hace hora y media del hospital y a duras penas llegué en este momento. El tráfico está, parece viernes en la noche de esos viernes, pero bueno, vamos directo al grano, bajando documentos. Eliminando este. El caso Albert ya lo vimos. Este ya lo vimos. Y ahora vamos, atención, ya vimos. Y ahora vamos con acá. A ver, por aquí estamos. Estoy bajando el material aquí. A ver, a ver. Está todo un poquito lento. Supongo que hay mucho tráfico también a nivel del internet. Ya está bajado. Ya está. Muy bien. Y ahora vamos por acá. Nosotros nos habíamos quedado en aprendizaje. Esta clase terminamos aprendizaje. Quiero que quede bien claro el aprendizaje porque nos hemos prácticamente 2 y pico de clases, porque este es el elemento fundamental que tampoco estaba en la lista original de Aristóteles de las funciones del alma, actualmente llamadas funciones psicológicas. Y que en el examen del estado mental nosotros decimos áreas psicopatológicas. Es decir, la función psicológica en la anormalidad o en la patología se llama área psicopatológica. Algo parecido con la medicina de que el
la fisiología del estómago se convierte en fisiopatología cuando hay un problema, llámese úlcera, gastritis, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera nosotros, partiendo de lo normal, vamos a entender lo anormal. El mismo método que se utiliza en la clínica, que ustedes ya han pasado, materias como anatomía, fisiología, lo normal, para pasar a la fisiopatología y patología. La anatomía, la estructura normal; patología, la estructura anormal o alterada. La fisiología, funcionamiento normal, con la fisiopatología, funcionamiento alterado. De esa manera, de lo normal a lo patológico, nosotros estamos corriendo acá en la parte de la conducta humana o la parte mental. Entonces ya hemos hablado de condicionamiento clásico. Los tres condicionamientos clásicos: el operante y el social. Los tres tienen puntos en común. La diferencia es condicionamiento clásico basado en los instintos, establecidas filogenéticamente. Nosotros no aprendemos a tener hambre. Nosotros tenemos hambre por instinto, una necesidad imperiosa que nadie puede negar. Tenemos sed, el instinto sexual, necesidades primarias que deben ser satisfechas, a través de las cuales se establece la vida, básicamente. Encima de eso, ya hemos hablado de la pirámide de Maslow, el ser humano ha construido encuadres sociales, llamémosle encuadre, constructos, sistemas sociales simples y complejos, en las cuales existen otras necesidades que no son instintuales básicas. Estos entran en lo que se llama el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental y el condicionamiento social, que se traduce el condicionamiento operante en el conductismo operante y el condicionamiento social, ¿sí?, el conductismo social cultural. En este momento, posiblemente, alguno de ustedes no haya cenado. Entonces la comida está esperando ahí. Ustedes están en su casa esperando comer después de esta clase. No puedo faltar a esta clase porque el doctor me va a poner falta, y 6 faltas pierdo el año. Un manejo de conductismo instrumental. En este caso, 6 faltas es una conducta que se penaliza con un castigo, pérdida de año. Ahí tenemos conducta, castigo. La conducta se la puede aprender en carne propia, es decir, usted ve, hace la conducta, la siente y siente el castigo, pierde el año. También ahí viene la diferencia del hombre y el animal. El mamífero requiere de sufrir en carne propia para aprender. El ser humano no necesita eso. El ser humano, bueno, algunos seres humanos, algunos, no todos. De todas maneras, todos tenemos la capacidad de aprender, pero algunos la utilizan, otros no. Me refiero al aprendizaje vicariante. Nosotros vemos que una persona realiza tal conducta, entonces él no hace esa conducta. Así de sencillo. Eso en la novela Papillón le decían a los presos: usted no debe entrar por aquí, no debe hacer esto. Y ellos veían que alguien entraba por ahí y lo castigaban con 50 latigazos. Quedaba la espalda totalmente ulcerada, que le demoraba siquiera unos 6 meses en cicatrizarse. Con esa comida
esa alimentación que tenían tan deficiente, las heridas se tardaban en cicatrizar, si es que no se infectaban y se morían, porque ahí no había tratamiento médico. Por lo tanto, los presos veían que esa persona le daban latigazos en una reunión formal, es decir, reunían a todos para que vean que ese preso era castigado. Y eso amedrentaba, le servía de escarmiento a las personas que estaban viendo, a los demás. Eso significa que el ser humano tiene capacidad de aprender viendo el resultado de la conducta en otra persona. Observa y él ve el resultado. Lo contrario también sucede. El ser humano ve que una conducta obtiene una respuesta, por lo tanto, él también la hace. ¿Sí? Aquí en Guayaquil una persona pone un negocio de arroz con menestra en una esquina y tiene buena venta y tiene buenas ganancias. Olvídense que en poco tiempo otra persona pone un arroz con menestra por otro lado o en la esquina, si es posible. Conducta que él ve que obtiene ganancias, él la hace, porque la ve en otro. Entonces el condicionamiento operante y el condicionamiento social, a más del condicionamiento clásico, gobiernan nuestras conductas. Por esa razón, en el libro de Bear, en el capítulo correspondiente, habla de las funciones de la conciencia, de la planificación, organización, lo que se llama funciones ejecutivas. En ese capítulo, el libro pone en tela de duda la libertad del sujeto. Aquella frase que habla de libre albedrío. Libre albedrío, ¿no? Eso es una situación en el capítulo 32, Thinking, Planning and Deciding, ahí precisamente pone en tela de duda esa palabrita libre albedrío. Lo que sucede, y esto lo podemos discutir, ustedes lo pueden ver, discutir. La libertad es una palabra que sirve para el marketing político. Ningún político, antes de las elecciones, ojo, puede decir, miren, aquí estamos quebrados, tenemos mucha deuda, con trabajo podemos salir adelante. Así que en vez de trabajar 8 horas, vamos a trabajar un día más, un día extra en la semana, y esto nos va a servir muchísimo. No, jamás puede decir alguien. Pero sí vieron en otras partes del mundo políticos que le dijeron. El que cambió Singapur, una ciudad al sur de Asia, en la península de Malasia, allí hay una ciudad que cuando yo estudiaba en la escuela, óigame bien, el porcentaje per cápita de ingresos era la mitad de lo que tenía el Ecuador. Y salían películas en esa época de blanco y negro, la gente se moría de hambre y pasaba múltiples necesidades y un atraso extraordinario. Singapur, estoy hablando de esa ciudad, que ahora ustedes no me creen, porque ustedes conocen la Singapur de ahora. Y hubo un político que dijo, miren señores, aquí tenemos que arreglar esto. Vamos a trabajar inclusive fines de semana, vamos a aumentar las multas. Si saben ustedes que en Singapur, si a ustedes lo ven tirando un chicle en la calle, $500 de multa. Y en la segunda vas a la cárcel. Así de sencillo. Y las multas son elevadas. Allá tú produces un problema de tránsito y te cogen y te mandan multas, pero peores que las de acá. Y las leyes son rigurosamente aplicadas. Narcotráfico, pena de muerte. Pena de muerte. Aquí, fusilamiento. No hay nada. Y todo era... Entonces, Singapur cambió. ¿A qué cambió? A lo que está ahora. Y ahora vean el per cápita que tenemos nosotros y el per cápita que tienen ellos. Eso es lo que se llama conductismo.
nosotros al ver esa conducta debemos imitarla. Pero no, ahí está. El problema es ese. Bueno, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, condicionamiento social. Ya hemos hablado del condicionamiento clásico, el famoso Iván Petrovich Pavlov, fisiólogo ruso, creó una escuela, tanto en medicina, en el área de medicina, como en psicología, la famosa escuela reflexológica rusa, que tiene mucha importancia todavía ahora. 1889. La figura clásica del perro que al ver la carne saliva, le miden la saliva y todo lo demás. Y la campanilla, que es el estímulo neutro que se convierte en estímulo condicionado cuando se presenta un momento antes en forma inmediata, coincidentalmente con la carne. Eso ya lo hemos aprendido y ahí está. Los pasos del condicionamiento también lo hemos visto. La conducta operante. Dicho sea de paso, miren ustedes, condicionamiento. Principio del siglo XX, el famoso psicólogo John Braddock Watson, en base a esta teoría del condicionamiento y de la teoría del aprendizaje en general, creó el conductismo, basándose en un solo caso, el famoso caso Albert, que lo expusimos en clase pasada, donde él formó una fobia en un niño lactante, una fobia a los ratones. Él demostró, aunque el término está mal aplicado, una patogenia de una enfermedad. La fobia es una enfermedad mental, todo el mundo la reconoce. Patogenia no se puede aplicar porque es un término orgánico. Patogenia de una enfermedad en el pulmón, la patogenia del cambio del pulmón en los diferentes estadios de la tuberculosis, algo que demostró Robert Koch, o los cambios en las estructuras del hígado en una hepatitis. Y de acuerdo a la patogenia, hay diferencias con las hepatitis. Una cosa es hepatitis viral, otra cosa es hepatitis A, alimenticia, bacteriana, etcétera, etcétera. La hepatitis cada tipo de hepatitis tiene su patogenia. Y ahí, mediante esa patogenia, se puede explicar el tiempo de duración de los síntomas, el orden de los síntomas que diferencian los diferentes tipos de hepatitis. Asimismo, acá, el mérito de Watson fue demostrar cómo se forma una enfermedad. Y ahí viene la diferenciación entre el conductismo y la medicina. Recuerden ustedes que habíamos dicho que el psicoanálisis, que empezó a fines del siglo XIX y oficialmente se inauguró con la publicación de la obra de Freud, La interpretación de los sueños, en 1900, en el inicio del siglo XX. El psicoanálisis escaló rápidamente y ya en las primeras décadas del siglo XX era podríamos decir, la disciplina reinante en la psiquiatría y en la psicología. Usted iba a un hospital y encontraba que los psiquiatras eran psicoanalistas. Lo mismo iba a la universidad. Todos los catedráticos eran psicoanalistas. Cito esto porque fue el conductismo el que derribó el psicoanálisis. En los años 50, con Burroughs Skinner, uno de los tantos autores que trabajó el conductismo, fue el que, mediante la psicología, porque el conductismo es una rama de la psicología, el psicoanálisis no. Psicoanálisis es una disciplina diferente de la psiquiatría y de la psicología. Psicoanálisis no conlleva ninguna de las dos, ni medicina, ni psiquiatría, ni por el lado de la psicología. Nada que ver. Entonces vino el conductismo, que tuvo su inicio con la conducta operante del psicólogo Thorndike. Ya no con las necesidades primarias instintuales, sino con necesidades creadas y manejadas
En el caso del hombre, creadas por la sociedad, por el hombre mismo. Y en el caso de los animales, conductas manejadas por medio de instrumentos. Aquí tenemos el famoso experimento del gato. En la jaula existe una palanca. Miren ustedes, aquí está la palanca. Aquí está, miren ustedes. Vamos a ponerlo de color rojo. Ahí está la palanca, miren. Sombreada en rojo, ¿no? El gato, al estar encerrado, quiere salir. ¿Sí? Entonces, él salta por todos lados, desesperado, y en un momento, accidentalmente, jala la palanca y él ve que la... Y cada vez menos, en cada ensayo, cada vez se tarda menos en jalar la palanca, hasta que al final, ya después de aproximadamente 25 ensayos, ya él va directamente a la palanca para bajarla y abrir y salir. Aquí está demostrado, ustedes pueden darse cuenta, en aquí está, miren ustedes, a ver, repito. Vamos a ver por acá. Aquí, por ejemplo, miren ustedes la cantidad de, estoy señalando con una flecha roja, en el inicio la cantidad de movimientos y de tiempo que tarda el gato en abrir la puerta. Pero miren que poco a poco, en cada nuevo ensayo, el gato requiere de poco tiempo para encontrar la palanca y abrir la puerta. Tan es así que acá prácticamente ya no necesita mucho tiempo. Va directamente, jala la palanca y él sale. La palanca es un instrumento. Mediante ese instrumento nosotros manejamos una conducta, en este caso, salir de la jaula. Ese es el experimento básico con que empezó Thorndike, el condicionamiento instrumental. El condicionamiento instrumental, posteriormente Seligman, ya estamos hablando de los años 60, Seligman demostró en un experimento la indefensión aprendida y posteriormente la generalizó al ser humano. Tenemos aquí, aquí hay una jaula, lo que pasa es que no está graficada los barrotes ni nada por el estilo. Lo que sí está graficado es el piso de la jaula. Y aquí ustedes pueden darse cuenta que en esta parte, en esta mitad de la jaula, el perro, sin aviso, de una manera sorpresiva, recibía choques eléctricos dolorosísimos. Y el perro rápidamente aprendió a que este lado no había choques eléctricos. Entonces, apenas él sentía choques eléctricos, se pasaba a este lado. Posteriormente, se puso una lámpara que se prendía anunciando la venida de los choques eléctricos. El perro veía esa lámpara, inmediatamente se venía al sitio seguro. Acá, a la parte derecha. ¿Sí? Ahí ustedes ven un aprendizaje en la primera fase del experimento. Luego, Seligman ya no ponía choques eléctricos. Simplemente prendía la lámpara y el perro inmediatamente se iba a este lado. ¿Por qué razón? Porque el estímulo neutro de la lámpara se transformó en un estímulo condicionado y la respuesta condicionada del perro. Para evitar el dolor, inmediatamente se venía a este lado. En la siguiente fase del experimento, y ahí hay algunos detalles. Por ejemplo, Seligman le ponía comida aquí y el perro solamente venía rápidamente a comer, rápidamente, y se regresaba
a este lugar. Le ponía una colcha aquí para que el perro durmiera con mayor comodidad acá, pero el perro no dormía aquí, sino acá. Lo más seguro para evitar el dolor. Que al principio él recibía choques eléctricos y sabía que los choques eléctricos eran súper dolorosos. Después aprendió que antes de los choques se prendía la lámpara, de tal manera que la lámpara era prácticamente lo mismo que el sonido del timbre para la salivación del perro. Inmediatamente el perro respondía y se venía acá. Posteriormente, ya la última fase, Seligman aplicaba choques eléctricos en ambos lados de la jaula. De tal manera que el perro ya no tenía ningún sitio en donde guarecerse, podríamos decir así, de esta lluvia de estímulos eléctricos dolorosos. Y luego, al siguiente fase, como él siempre prendía la lámpara antes de venir los choques eléctricos dolorosos, ya solamente con prender la lámpara, el perro se alteraba. Cuando veía la lámpara encendida, inmediatamente saltaba de un lado para otro y se desesperaba el pobre perro porque no sabía dónde ir, porque en todos lados sentía dolores terribles. Y ya después ya no necesitaba los dolores terribles, solamente con la lámpara prendida el perro se alocaba. Esa fue la primera reacción inicial del perro, valga la redundancia. La reacción inicial fue agitación, buscando desesperadamente dónde puede haber un sitio en donde pararse y que no le duele. En la segunda fase y última del experimento, el perro, al darse cuenta que no tenía ningún remedio moverse de un lado para otro, se echaba al piso, no comía y se moría. Le daba una depresión grave y se moría. Es decir, el perro aprendía a que estaba indefenso y no podía hacer nada para escapar de eso. Y por esa razón se echaba al suelo, ni siquiera con los choques eléctricos se movía y se quedaba inmóvil, no comía y se moría. Así de sencillo. Todos los perros que se utilizaron murieron indefectiblemente. Ahora bien, claro, en el animal, un experimento desde el punto de vista científico, bien hecho. Extraordinario, claro. Si uno fuera el perro, dijera de otra manera, ¿no? Y la pregunta es, en el ser humano, ¿se produce lo mismo? Y bueno, Seligman lo demostró. Claro que no pudo hacer un experimento en una jaula con un ser humano, porque el convenio de Nuremberg, los códigos de Nuremberg lo prohíben. Ustedes saben que en Nuremberg, en el año 1946, empezaron los juicios a los nazis y en 1948 los acabaron de ajusticiar a todos. Unos cadena perpetua y la mayoría pues muerte en la horca. Hay toda una historia muy interesante alrededor de esos juicios famosos, cómo fue su preparación y la filosofía subyacente a esos juicios, ¿no? Una persona declarada criminal tenía que ser sentenciada mediante la ley. Y efectivamente fueron así realmente, ¿no? Y obviamente algunos médicos fueron ajusticiados. El principal, el cabecilla, el más notorio, se escapó, al igual que otros peces gordos se escaparon a Sudamérica. Joseph Mengele, el famoso doctor muerte, que hacía estos tipos de experimentos, ¿sí? Horrorosos. Hace un tiempo atrás, un par de años atrás, un médico publicó que él podía curar la esquizofrenia. Esto lo estoy diciendo verdad, ¿no? Extirpándole las cápsulas suprarrenales a las personas.
El problema es que ese trabajo no es ético. No hay ningún tribunal, porque cuando usted quiere hacer un trabajo tiene que pasar por un comité de ética. Ningún comité de ética le aceptará ese trabajo. Nada. Puede ser un trabajo muy científico, pero la parte ética es la más importante. Desde Nuremberg, 1946, está establecido los códigos de Nuremberg, ¿verdad? Para evitar torturas y todo lo demás en seres humanos. ¿Sí? Entonces, el ser humano, pues no se podía hacer eso, ni concebirlo, pues, por supuesto que no. Pero ahí viene la situación de la generalización, ¿no? La replicación. Entonces, por ejemplo, esto les doy para las estudiantes femeninas aquí la pregunta, para todos, pero principalmente para las estudiantes femeninas. Una mujer casada con un hombre que la maltrata todos los días. Obviamente, todas ustedes dirían, divórciese. Claro, ustedes tienen dinero y tienen una profesión y se van, pues. Siguen su vida. Sí. Pero la gran mayoría de mujeres no puede hacer eso. No tienen profesión ni tienen entradas económicas. ¿De qué van a vivir? Se aguantan allí. Hay casos de denuncias, hay casos, pero la mujer piensa y no la denuncia en su mayor parte de los casos. Más aún, la misma familia de ella le dice, oye, pero si tú haces esto, ¿dónde vas a vivir? Acá nosotros no podemos tenerte. Y el dinero, la comida. Y otras cosas más que hacen que la mujer se aguante. Es decir, al igual que el perro, al principio se agita, le da mucha ansiedad, pero ella sabe que haga lo que haga, no puede cambiar a ese hombre y ese hombre le va a seguir pegando. Entonces, ¿qué hay ahí? Y le viene la depresión, al igual que el perro, ¿verdad? La depresión. Una de las razones por las cuales existe más depresión en mujeres, ya cuando lleguemos a psiquiatría, y si quieren vayan a Google, y ustedes encontrarán, la estadística es abismal y es algo certero. Ahí sí que hay una evidencia. Por cada hombre que se deprime, hay 2 o 3 que se deprimen mujeres. En ciertos países es una relación 3-1 y en otros 2-1. Hay mayor cantidad de mujeres que se deprimen que el varón, precisamente por esta situación de indefensión aprendida. Así de sencillo. Una de las causas de la depresión. Y el ser humano, el hombre también. En el ámbito laboral, esto lo estudiamos en psicopatología laboral. Yo fui profesor de la Católica en la escuela organizacional de psicopatología laboral, y una de las cosas que aprendíamos fue esta, las expresiones de la indefensión aprendida en el trabajador. Un trabajador que recibe maltrato del jefe o sufre una carga laboral desmedida y diferentes tipos de maltrato o tratos injustos, se las aguanta. ¿Por qué? ¿Por qué no puede conseguir trabajo? Pues si sale. Sobre todo en estos tiempos, donde más de 1 millón de empleos se perdieron en la pandemia. La cifra que pone el gobierno no es en realidad. Si cerca del 50% de los restaurantes quebraron, y hoteles, y empresas conexas al turismo. Yo una vez tengo un taxista que es muy bueno, y me dice que él trabajaba en empresas de turismo. Él tenía ya su clientela y venía un turista y él era el taxista del turista y lo llevaba a cualquier lado, a las 5 de la mañana, lo que sea. Mientras más temprano mejor, porque cobraba. Si le llamaban a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, él se vestía y lo iba a ver. Y lo llevaba donde él decía, pero claro, el turno de la noche equivalía a 3 veces más que el de día, obviamente.
y el billete había bastante. Pero ahora con la pandemia, cero, nada. No habían, los hoteles cerraron, algunos quebraron, como ustedes saben, y taxis, nada que ver. Y donde un individuo en este momento sale del trabajo, ¿a dónde lo consigue? Entonces él se aguanta y se deprime. La depresión en el marco laboral por una indefensión aprendida. Ustedes dirán, bueno, pero ese es en el perro, el ser humano no. Bueno, vayan a ver, pónganse a pensar. Claro, no existen barrotes, no hay una jaula, a la vez que es exactamente igual que una jaula. Las mujeres que se deprimen y tienen este problema, 90%, me dice, la típica frase dice, me siento como si estuviera, eso no es un hogar, es una jaula para mí. Así de sencillo, claro. No tiene barrote, pero es una jaula, no puede salir de ahí, tiene que... Y bueno, no solamente viene por el maltrato, no solamente viene por el abuso, no. Un trabajador tiene deudas, adquiere compromisos, dice, tengo que mantener a mi mamá que está enferma, tengo que, adicionalmente a los gastos que tengo en mi hogar, tengo que pagarle el tratamiento a mi madre y eso cuesta. Y por lo tanto, si me dicen aquí, tú tienes que trabajar horas extras, yo con gusto lo hago porque eso redunda en el dinero que necesito. Y claro, posteriormente la una depresión, de seguro. Una de las causas de la depresión es una cuestión policausal, ¿no? Y estamos hablando de la enfermedad más importante del siglo XXI, que ya a fines del siglo XX ya era importante. Segunda causa de morbilidad en el mundo. Las primeras causas de discapacidad son psiquiátricas, trastornos de ansiedad, depresión. Actualmente está subiendo mucho las demencias, los trastornos neurocognitivos. Pero este de aquí es lo que ustedes verán en el ser humano. Por lo tanto, es tema, todo lo que es indefensión aprendida, que está en el libro guía, que yo lo he explicado en breves rasgos porque no tenemos tiempo, es tema de absoluta obligación. Porque ustedes como médicos, cuando estén trabajando en un hospital y vean la carga de trabajo que hay, se van a acordar de esta clase. Y algunos de seguro, se van a poner en esa figura del pobre perro que está ahí. Cualquier interpretación sería válida. El condicionamiento clásico y operante son muy parecidos. Mientras más número de ensayos, más se afianza la conducta aprendida. De ahí viene el conductismo, de la teoría de aprendizaje y de la reflexología de Pablo. La escuela conductista. Entonces vamos a ver acá. Exactamente, vamos a describir qué filosofía apareció que promovió el conductismo. Vamos al punto. El que lo escribió mejor fue Skinner. Skinner era el partidario de la caja negra. Vamos a ver acá. Aquí tenemos la caja negra. Aquí está la caja negra. ¿Verdad? Vamos a pintar la caja negra. Ahí está. Una caja negra. En la caja negra no es más ni menos que los transformadores que ustedes ven en ciertos barrios y en ciudadelas también.
Naturalmente que pues obviamente los transformadores que están en Mar-a-Lago, en la isla de Mocolí, que ustedes lo conocen y que viven ahí, no son los mismos que están en el Guasmo y en el Suburbio ni en la isla Trinitaria. En la isla Trinitaria tienen otro precio, otra calidad. Transformadores cada 3 cuadras. En cambio acá en la isla de Mocolí, otros transformadores de otra calidad para 10 cuadras. De tal manera que hay menos transformadores. La figura de transformador en la isla de Mocolí es una figura decorativa bonita, ¿no? En cambio la del Guasmo, pues no importa de qué color sea ni qué forma, ¿no? Acá sí es importante porque el ornato bellísimo ahí afecta, ¿no? En cambio acá en la isla Trinitaria da lo mismo. Todas esas diferencias hay, pero esencialmente el transformador es la caja negra que hablaba Skinner. A la caja negra le llegan cables, entran cables, ¿verdad? Entran cables. Bueno, en ciertas ciudadelas no, yo no conozco Pelucolandia totalmente, pero me dicen que en ciertas ciudadelas los cables son subterráneos, ya no afean, ¿no? Entonces, todo subterráneo de tal manera que no se ve nada, ¿no? Obviamente. Pero de todas maneras, sean subterráneos o sean arriba, habrá un transformador, una caja negra que se llama, a donde llegan cables y donde salen cables. ¿Ok? Así. Ustedes van, bueno, difícil, a lo mejor en la ciudad en la que viven ustedes no hay transformadores porque, repito, afectan a la estética, entonces los eliminan. Tienen abajo subterráneos. Pero bueno, ellos también son más potentes, hay un transformador por cada cuadras, pequeños, pasan desapercibidos. Los operarios eléctricos van a trabajar esta parte. Arreglan. ¿Ok? Entonces, el modelo de caja negra que decía Skinner, estoy tomando a Skinner, es ese. ¿Qué es la caja negra? Ya ustedes seguramente intuyen que la caja negra es la mente. Esta es la caja negra. Vamos a ponerla ahí. Ahí está, la mente, la caja negra. Y los cables es la conducta manifiesta, la conducta que se observa. O sea, aquí tenemos, al igual que allá, conducta manifiesta, la conducta observable. Asimismo, si hay un problema de conducta, un trastorno severo de conducta que
en psiquiatría se llama enfermedad mental, en medicina se llama enfermedad mental, o trastorno mental, de acuerdo al DSM-5, el conductista va a trabajar la conducta manifiesta. Modificando la conducta manifiesta, arregla el problema, sin tocar la mente. Porque la mente es, entonces, una conducta encubierta. Ya sabemos nosotros que conducta encubierta es el pensamiento, la conducta encubierta es el humor, ¿sí? En la conducta manifiesta está la afectividad, la sonrisa que nosotros vemos en la persona, pero en el interior no sabemos si está riéndose o no. Eso es conducta encubierta. Las ideas de suicidio, conducta encubierta. No se las puede ver, hay que preguntarlas, hay que explorarlas. Conducta encubierta, todo lo que... Entonces, conducta encubierta es las funciones ejecutivas. Pensar, planificar, organizar y monitorear una conducta. Primero acá. Y nosotros vemos el resultado del movimiento, gestos, conductas, y la conducta verbal también, pues, es una conducta muscular. Entonces, eso es conducta manifiesta. Lo que nosotros observamos, vemos, tocamos, eso es conducta manifiesta. El conductista lo que va es a modificar la conducta manifiesta y con eso arregla el problema. Al igual que un operario, un operador de la empresa eléctrica, arregla los cables y se acabó. Ese es el conductismo. El conductismo que fue relanzado por Skinner en los años 50, chocaba contra el cognitivismo. El cognitivismo, en cambio, era la actividad mental, ¿sí? El cognitivismo tenía las raíces en la psicología tomista, que utilizaba la introspección como método para investigar, descubrir problemas psicológicos mediante la introspección, o sea, cuestión mental. El cognitivismo fue evolucionando, por supuesto, y a fines del siglo pasado se unió al conductismo, lo que se llama terapia cognitivo-conductual, y esa unión la realizó el doctor Aaron Beck, un psiquiatra en Pensilvania. Estamos hablando años 60, cuando empezó la terapia cognitiva conductual. Es toda una escuela que salió en base a la fusión, repito, del conductismo con el cognitivismo. Y entonces actualmente se aplica trabajo mediante desaprendizajes de la conducta manifiesta y también técnicas para trabajar los pensamientos o creencias. Volviendo al término de esta equiparación, nosotros hablamos entonces lo que entra, ¿sí? El estímulo, perdón, un ratito. Estímulo, vamos a poner otro colorcito. Y lo que sale, a ver, si no se entiende, me preguntan nomás, que esto es respuesta. Asimismo, Skinner decía que él, mediante el manejo ambiental, estímulos y respuestas, podía moldear la psicología de una persona para poder convertirla en lo que sea, desde un delincuente, asesino,
hasta un hombre de mucho provecho, mediante el manejo ambiental, mediante los estímulos y la respuesta. Y efectivamente, cuando hablamos de manejo de respuesta, podemos manejarla con recompensas, podemos manejarla con castigos, ¿sí? Y también los estímulos, podemos manejarlo con estímulos positivos o estímulos negativos, cualquiera de ellos. La respuesta es lo que sucede después de la conducta. El estímulo es lo que antecede a la conducta, lo que alimenta a la caja negra para que la caja negra responda. Ahora bien, en la vida diaria, constantemente, a cada rato estamos trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, seis faltas en la clase tienen como respuesta la pérdida de año. Es un castigo. El término castigo se utiliza en el conductismo. Con ese castigo, ¿quién va a faltar en clase? ¿Sí? ¿Quién va a faltar en clase? Ahí tenemos una método aversivo. Es un método aversivo. El individuo no quiere saber de pérdida de año. El estímulo, el mantener una respuesta satisfactoria. Le dicen, ustedes saben que hay estudiantes, y me parece muy bueno, la UES tiene una buena idea. Estudiantes que no tienen dinero, lo becamos 100%. Hay otros que lo becan 50%. El que es becado completamente tiene que tener un nivel elevado de promedio de nota, el GPA. Si baja el GPA, pierde la beca. Ese es un estímulo. La beca. Si baja, pierde la beca. Entonces, el estudiante está estimulado. La carrera vale $110,000. No estamos hablando de una cosa pequeña. Bueno, en mi caso, para un hombre de a pie, $110,000 es un dineral, ¿no? Y donde yo vivo, ahí se pueden construir 3 casas con esa plata. En cambio, ustedes, pues obviamente, bueno, la puerta de entrada quizás $110,000, pero de todas maneras, un BMW vale $110,000. Un BMW, de esos baratitos, ¿no? Hay otros de 200,000, pero un BMW baratito de los turritos, $110,000. $110,000 es un BMW, imagínense. Con ese estímulo, ese ahorro de dinero, va el individuo a esa conducta. Igual, por ejemplo, el estímulo bajar impuestos, no cobrarles determinados impuestos a empresas extranjeras para que pongan las fábricas aquí, eso es un estímulo. Claro, dirán ustedes, como algunos dicen, oiga, pero hay menos ingresos, no hay impuestos, no le ponemos impuestos, hay menos ingresos. No hay ingresos al Estado, pero esa fábrica le da trabajo a 3.000 individuos, que son 3.000 familias que se mantienen. Y eso es lo que vale. Eso hay que ver. Que el Estado no recibe. Que no recibe el Estado. ¿Para qué vamos a guardar un Estado? Pero en cambio 3.000 familias. Eso es un estímulo. Fíjense ustedes. Estímulo, respuesta. Si usted maneja el estímulo de la respuesta, cambia la conducta. Modifica la conducta. El conductismo es una corriente psicológica que cambió totalmente el panorama. El psicoanálisis, que es una disciplina, no tiene nada que ver con la psiquiatría, ni tiene nada que ver con la psicología. Ojo, el psicoanálisis es otra cosa. El psicoanálisis nació de un neurólogo, de la mente de un neurólogo, Sigmund Freud. Y lleva el modelo médico. Cualquier tipo de psicoanálisis, desde el ortodoxo, desde el psicoanálisis ortodoxo fundado por Freud, pasando por el de Melanie Klein,
el de Alfred Adler y incluso el de Lacan, Jacques Lacan, tiene el modelo médico. Habla de enfermedad, habla de cura, habla de síntomas. Es el modelo médico, terminología médica. Por mucho que se diga que Lacan utiliza la lingüística, utiliza por aquí que por allá, de todas maneras el modelo médico está allí. Habla de casos, etc. En cambio, el conductismo, una corriente netamente psicológica, perteneciente a la psicología, habla de conductas aprendidas y conductas desaprendidas. En medicina y en psicoanálisis se habla de tratamiento a una enfermedad. En el conductismo se habla de desaprender una conducta desadaptativa. Entonces, totalmente diferente. En el conductismo no hay enfermedades. El concepto de enfermedad, el concepto médico que hay en medicina, psiquiatría y psicoanálisis, acá en cambio hablan de unidades de conducta. Y así sucesivamente, la diferencia es bastante radical. El conductismo es una corriente que marcó un hito y actualmente, desde fines del siglo pasado, predomina en el campo de la clínica. De tal forma que si antes, hace 100 años, 1920, usted iba a un hospital y encontraba que todos eran psicoanalistas. Ahora sucede lo contrario en lo que respecta al psicoanálisis y en lo que respecta al conductismo. Van ustedes, todo el mundo dice, hago terapia cognitivo-conductual, hago terapia cognitivo-conductual. Si bien es cierto, hay algunos fósiles psicoanalíticos por ahí, personas que hablan del psicoanálisis desde el punto de vista literario, pero no tienen la ventaja de la demostración empírica que tienen estas corrientes de las terapias cognitivo-conductuales, que actualmente hay diferentes autores de las terapias cognitivo-conductuales. Se ha diversificado, ¿no? El mindfulness, uno de ellos, una terapia surgida dentro de la terapia cognitiva-conductual, que está en boga, ¿no? Ok, entonces tenemos psicoanálisis, medicina, enfermedad, síntomas, síndromes. En cambio acá tenemos conducta manifiesta, conducta estímulo, respuesta. La mente no se la toca, es la caja negra o el transformador. Al igual que los operarios de la empresa eléctrica van a arreglar los cables, no van a arreglar la parte del transformador. ¿Sí? Por eso es que alguna gente dice, le cruzan los cables, se le pelaron los cables, dice, hay problemas en la conducta manifiesta. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Esto ya lo hemos explicado recientemente. Ahí tenemos la evolución. Empezó con Watson, Thorndike, Guthrie y llegó a Skinner, que es el que nosotros hemos explicado. La máxima expresión del conductismo fue con Skinner. Todavía sigue el conductismo, por si acaso. Sin embargo, actualmente se lo combina con el cognitivismo en la terapia cognitivo-conductual. Watson, Wundt, Pablo, Morgan, Weiss, Holt son algunos de los miembros que abrieron camino para que venga esta nueva escuela, la conductista. Miren ustedes que Watson incluso decía que las emociones también son aprendidas. Ese es el ejemplo que yo pongo, ¿no? Juliana, ¿sí está aquí? Yo siempre, en el anterior decano, el doctor que era Barberán, yo le decía que las clases virtuales eran sesiones de espiritismo, ¿no? Sí, yo digo, ustedes han visto las sesiones de espiritismo, vayan a una de esas para que vean que es exactamente igual a lo que estoy haciendo aquí. El medium, se reúne la gente en una mesa y el medium invoca al espíritu. Por ejemplo, digo,
Emily Calderón, preséntese. Y repito, Emily Calderón, preséntese. Y a ver si oigo la voz del espíritu. Nada. Hola. Ahí está. Pero el anterior espíritu no se me apareció, ¿no? Y eso de a la medium, por lo general son mujeres, ¿no? A la medium le pagan, por ejemplo, si llama a 10 espíritus y aparecen 5 y responden 5, le pagan la mitad nomás, pues, ¿no? En este caso ya me estoy muriendo de hambre porque cada vez que llamo a alguien no aparece el espíritu de Juliana, por ejemplo, parece que el espíritu de Juliana está escondido. Vamos a ver si hacemos algunas maniobras para que ese espíritu esté presente acá. María Gabriela, si está presente. Sí, doctor, buenas noches. Respondió el espíritu. Bueno, le voy a hacer una pregunta a María Gabriela. Estamos reunidos allí en Caramel Coffee. Yo antes me reunía con los estudiantes ahí en Caramel Coffee. Yo no compraba nada, por si acaso, ¿no? Caramel Coffee es el sitio donde están las empanadas de Guadalupe Llori. ¿Sí saben quién es Guadalupe Llori? No. A ver, Inés, ¿quién es? No es la asambleísta que se fue y compró empanadas de $6 ahí en el hotel del Parque Histórico. La presidente de la asamblea que hizo un presupuesto de comida en la dieta de los asambleístas donde hay almuerzos de $40 y cenas de $55. Y en el desayuno empanadas de $6. ¿Sí? Entonces, me hago de acuerdo de eso porque yo digo, vea esa empanada de $6. Entonces yo me pongo, pero en Caramel Coffee están a ese precio, ¿ah? En Caramel Coffee nomás, pues. Sé que Guadalupe Llori manda a pedir las empanadas de Caramel Coffee, sin duda alguna, para darles de desayunar a los asambleístas. O sea que si un asambleísta se come 2 empanadas, son $12. Por donde yo vivo, $12, una familia come 2 días enteros, por favor. Imagínense, una empanada de $6. Si me dicen ese precio, yo no me la como. Con el precio nomás ya se me quita el hambre. Pero bueno, estoy hablando de un hombre de a pie, pues, ¿no? Ustedes, pues, obviamente, allá en Plaza Lagos, allá en Plaza Navona, en Sambo, $6, ¿sí o no? Pero bueno, a ver, vamos a preguntar. Claro, de 35 centavos ahí nomás. A ver, María Gabriela, estamos en el Caramel Coffee, ¿no? Y yo te doy una cachetada en la mejilla. ¿Qué sentirías tú? Coraje, porque me cacheteó. Correcto. Estamos hablando de expresión emocional, ojo, el coraje, la ira, es una expresión emocional básica. Pero si yo en ese momento, atiéndeme lo que te digo, te demuestro que hay un mosquito muerto en la palma, lo que significa que yo maté un mosquito antes de que te picara. Estamos hablando de dengue, chikungunya, paludismo. ¿Qué pensarías entonces ahí al ver el mosquito muerto en la palma de la mano? ¿Seguirías con ira? O sea, no seguiría con ira, pero sí está un poco indignada que el mosquito justo se puso en mi mejilla. Así es, pero ya no estarías molesta conmigo. Claro. Ahí ustedes ven el cambio de emoción. Algo que antes se decía, la emoción es algo que nadie puede tocar. La emoción sale. Los cambios emocionales son aprendidos. En este caso tú dices, hasta me agradeces. Yo, por ejemplo, si me dieron, oye, un mosquito, gracias, hermano. Claro que me dolió, pero la única manera de parar eso, porque al mosquito no le puedo decir, oiga, salga de ahí. Entonces, mira cómo la ira, cómo la reacción cambia por medio de la razón. En el caso, por ejemplo, de Freddy Lucas, ¿sí está aquí Freddy Lucas?
Doctor, sí, presente. ¿Ve? Se me respondió. Como medium sí me gano la plata hoy día, porque en otras noches ningún espíritu me contesta. Bueno, Freddy, tú estás en tu carro, obviamente ese auto que tienes, vas a 90 kilómetros por hora en una carretera y casi te cruzas en la pista contraria, pues cruza un carro y te dice, ¡burro! ¿Qué pensarías? Me da coraje igual. Te está insultando. Claro. Pero más allá, tú encuentras un burro en la mitad de la carretera y casi lo chocas. ¿Qué dirías allí? En primera instancia, tal vez me asusta. Pero en cuanto a lo que te dijo el hombre, ¿qué dirías tú? ¿Te estaba insultando? Sí, si no había visto yo el burro siento que me insultó. Pero si lo viste al burro, ¿qué pensarías? Que te Mm, estaba avisando. sí, que me estaba avisando. Entonces ya no te pones bravo con él, porque no te estaba insultando, te estaba diciendo hay un burro atrás, pero no te podía decir de esa manera, 80 kilómetros por hora, tú no es burro, nada más. Claro. En este momento, tú sentiste dos emociones totalmente contrapuestas. ¿Y por qué fue el cambio? Por el aprendizaje, nada más. En realidad, la psicología avanzó y se demostró que la razón, el pensamiento, interviene en la emoción. No es como se pensaba antes que la emoción era una especie de erupción del volcán y se venía toda la magma y todo eso incontenible, nadie podía detenerlo, como la erupción del volcán que hay en la isla esta de Española. Se han visto los videos, ¿no? Esta erupción que hay en esta isla, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Una isla que un volcán erupcionó y arrasó con toda la ciudad y sigue todavía el problema. La lava, también llamada magma, la lava que salía va y arrasó con la ciudad y se metió al mar y formó un terreno. Entonces la gente creía que las emociones eran así, ¿no? Que era un magma y todo. No, no, no. Las emociones son aprendidas. Las emociones son aprendidas y se las puede desaprender. Esa es la teoría conductista. Excelente. Bueno, se fundamenta en la teoría funcionalista y pragmatista de William James, ya la vamos a ver en las teorías de James Lange, son teorías de la emoción, la vamos a ver posteriormente. Hubieron pensamientos radicales de que toda la vida es aprendido, lo único innato es el impulso. Los impulsos de los instintos del sexo, de la alimentación y el impulso de la vida son instintos poderosos. Eso sí nadie los ha podido negar, por supuesto, ¿no? Y ahí viene Burroughs Skinner, que creó el neoconductismo realmente. Es un método, es una escuela de evidencia empírica, apegada al método científico. Así como hay medicina basada en la evidencia, que en español debería ser medicina basada en pruebas, algún autor habló. Evidencia en inglés tiene una connotación diferente en español. Evidencia en inglés es lo que nosotros llamamos prueba, algo que es innegable, irrefutable. En cambio, nosotros el término evidencia no tiene esa característica tan determinante, ¿no? Acá, en cambio, decimos prueba. Ahí sí, aquí tenemos la prueba, es decir, algo que es incontrastable, irrefutable, evidente y tiene un impacto. Es una cosa, una prueba, ¿verdad? Bien, la caja de Skinner también tiene algo parecido con la de Thorndike, pero este en ratones. El condicionamiento operante.
Como ustedes ven, el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico es igual. Mientras más sesiones de adquisición o de asociación entre los dos, el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, produce mayor prolongación de la conducta. Una vez que el estímulo cesa, la conducta va disminuyendo y desaparece, como ustedes ven ahí hacia abajo. Por esa razón, y aquí terminamos el asunto, nosotros manejar una conducta, el conductismo operante, presenta programas de reforzamiento que puede ser continuo, de razón fija, de razón variable, de intervalo fijo o de intervalo variable. Para manejar la conducta de un individuo, primero se hace una investigación sobre sus reforzadores principales. Cada ser humano tiene su menú de reforzadores. Más o menos, aunque no es igual, pero se acerca a la famosa frase que decía Al Capone: todo hombre tiene su precio. Claro, él sobornaba. Todo hombre tiene su precio, decía él. Y esa frase se ha repetido innumerables veces. Nosotros no decimos de esa manera. Los conductistas dicen: todo hombre tiene su menú de reforzadores. Es algo individual. Ustedes dirán, no, pero a ver, por ejemplo, Roberto diría, pero las mujeres son los principales reforzadores del hombre. No, hay otra cosa más importante, por ejemplo. ¿Sí? El poder, por ejemplo. Hay gente que sacrifica todo para obtener poder. Otros, obtener dinero. Otros, mujeres. Para decir los reforzadores más, digamos así, vulgares, ¿no? Más evidentes y vulgares, ¿no? Por ejemplo, Velasco Ibarra, 5 veces presidente, a él le gustaba el poder, sin duda alguna. Era pobre, murió en la pobreza, en la indigencia no solo. Uno de los pocos presidentes que no robaba. Poder, eso le encantaba. Y hubieron otros que le gustaban las mujeres y hubieron otros que le gustaban el dinero, la gran mayoría, en esos dos menús, en esos dos reforzadores. Entonces nosotros hablemos de un reforzador, de los tantos objetos inventados por el hombre, el reforzador más importante es el dinero. ¿Sí? Por ejemplo, ya hemos hablado de intervalo variable. Yo contrato a un vendedor de autos. Yo soy dueño de soy vendedor de autos. Tengo un local donde tengo autos de venta. Entonces contrato a vendedores, pero yo no le doy sueldo. Olvídate. Yo le digo, ¿sabe qué? El 10% de lo que vendan es suyo. Allá ustedes verán. Yo no les pago sueldo. Claro. Si me venden carros, porque hay carros de alta gama de $120,000, $12,000 para él. Ojo. Entonces el individuo trata de vender carros más caros y la cantidad de carros que pueda. Un día venderá uno, en otros días no venderá nada y en otro día venderá 2 o 3 carros, dependiendo. ¿Sí? Y estoy seguro que la gran mayoría de personas preferirán ese método. En cambio, le dice el dueño, ¿sabe qué? Le voy a pagar un buen sueldo, $1,500, más o menos un sueldo que es bueno. A ustedes no les significa nada, pero $1,500 es un sueldo más o menos. No le conviene a ninguno, porque el emprendedor va a decir $1,500. Y en cambio el dueño y efectivamente va a suceder que con ese sueldo, al trabajador no le importa vender. Si da lo mismo vender como no vender, él recibe el sueldo. Pero en cambio, con intervalo variable, el individuo se esfuerza por vender. Me pagan comisión, dice, ¿cuánto? 10%, vamos. O sea, cojo a todo individuo, practico hipnotismo, pero le vendo el carro, porque ese 10% está ahí, es mío, y trata de vender todo.
El intervalo fijo es el sueldo. Por ejemplo, a mí me pagan cada 15 días la UES. Un sueldo que para mí es bastante, para ustedes no, lo que gastan un fin de semana ahí en Plaza Lagos. Pero para mí sí, y me pagan 15 días, y la UES durante más de 10 años que he sido profesor, 6 de la mañana está un mensaje en el celular que dice, su cuenta ha sido acreditada por la UES, Ese es un intervalo fijo. Cada 15 días recibo sueldo. Razón fija, razón variable. Eso también es importante. Vamos a Chile. Por eso termino. Chile, los sueldos son más elevados. Los sueldos del Ecuador no son malos. Comparen ustedes, vayan a Google, comparen el sueldo de un mexicano con un ecuatoriano. El ecuatoriano casi gana el doble por el dólar. Pero vayan a Chile, en Chile pagan más. Aquí el sueldo es alrededor, en la especialidad nuestra es $3,000 el sueldo mensual. En cambio en Chile son $5,000, $6,000. Sí, conversen con la gente allá. Depende. Acá es una razón fija, le pagan $3,000. Suceda lo que suceda. En cambio en Chile no. Te pagan $6,000. ¿Sí? Pero de acuerdo al número de pacientes que tú veas. Te pagamos $6,000, pero tú tienes que ver 20 pacientes diarios. Y aparte de eso, si tú mandas una radiografía, una tomografía innecesaria, que el seguro no la paga, te la cobran a ti. Asimismo, si mandas un medicamento que el seguro no lo cubre y ve que no es necesario, no has puesto bien en la evolución explicaciones y la sustentación para esa medicación, el seguro no te paga y te lo cobran a ti. Por esa razón los médicos en un mes ganan 6,000, en otro mes ganan 3,000, en otro mes ganan 4,000 y así van. Es una razón variable. Y eso va a llegar acá al Ecuador. Ustedes cuando vayan a trabajar, estoy seguro que le van a aplicar lo mismo. A ver, señor, usted tiene $6,000. Pero si me ve un número determinado de pacientes, si me ve menos de 20, le bajamos el precio por paciente. Y si hay exámenes necesarios, problemas, etc., usted es el que paga. Punto. Y lo van descontando ahí. Por esa razón, muy pocos llegan a 6,000 y no siempre en todos los meses ganan 6,000, en otros 44,000, etcétera, etcétera. Eso es razón variable. Mire usted cómo nosotros somos manejados. Reforzamiento continuo, los cirujanos le pagan por operación. Si usted tiene una operación, le pagan por operación. Si tiene 3, le pagan por las 3. Eso es un reforzamiento continuo. Después de cada operación, lo refuerzan. Y mientras más usted se esfuerce, más reforzado estará. Entonces el cirujano quiere operar 4 veces, 5 veces. Y está al tanto ahí. Y entonces, cuando hay una emergencia, apenas lo llaman, él va rapidísimo, porque esa operación le pagan. No está recibiendo sueldo, le pagan por operación. Entonces él lo llaman a las 5 de la mañana, va a operar, porque esa operación le paga. Entonces ustedes ven allí, en medicina, los diferentes programas de reforzamiento con un solo instrumento, que es un instrumento social, el dinero. Bueno, entonces para la próxima clase, nosotros vamos a la primera clase la próxima semana, creo que con ustedes la tenemos el día lunes, creo, ¿no? Y vamos a tomar la lección, los 6 primeros capítulos del libro guía. El 6º capítulo es aprendizaje, más los capítulos que hablamos de las páginas 32, 28 y 29 de Purves, de Dale Purves, 32, 28 y 29. El 32, Thinking, Planning, Deciding, página 725 a la 734. En el capítulo 28, Cortical States, 643 a la 649. Y en el capítulo 29, Attention, de la página 667 a la 673, que habíamos tocado, habíamos visto ya.
Para el lunes tenemos lunes lección. Y la lectura de esos 6 capítulos es como leer la revista Vistazo, sumamente fácil, con un nivel de complicaciones muy inferior. Una página que lean ustedes de fisiopatología equivale a 10 páginas de libro de psicología médica. Leer psicología médica es como una novela facilito, ahí como ponerse a leer la revista Vistazo. Otra cosa es leer fisiopatología, patología y de otras materias, ¿no? Mira, hasta ahí leen, hasta se ríe, dice. Da risa, ¿no? Bueno, entonces, chicos, hasta el capítulo 6 del libro de Psicología Médica y los capítulos anteriormente reseñados del libro de Purves. Con esto les deseo tienen viernes, sábado y domingo para estudiar, un par de horas suficiente. Entonces, nos vemos. Pasen bien, feliz feriado. Okidoki.